construye algo a partir de la fantasía. Bueno, y lo que se puede decir ahí en un ratico es poco, pero estuvo muy bonito porque la gente vino, todo ese tipo de cosas. Allá estuvo Dayana haciendo preguntas y todo eso. Pues muy bien, esos encuentros son muy agradables, ¿no? Después la lavada y la cosa fue espectacular, pero bueno, eso era de esperarse, además porque no sale de noche y todo eso, y la lavada y los, el transporte lleno, en fin, pero el evento allá muy rico, ¿no? Además, milagroso, ¿no? Yo dije esto también, porque que en la universidad allá digan, venga y háblenos de psicoanálisis, pues, uff, esto no lo había visto yo en mucho tiempo. Entonces, pues fue simpático poder hablar un poquito. Mm, gracias por preguntar. No sé cómo te pareció. En la mañana, pero virtual. Y virtual pues no ingresó nadie, creo que era la única y casi no me ponen cuidado, entonces me tocó insistir harto con las preguntas y ahí sí estaba el escritor del que ellas hablan. Entonces a mí igual me dio curiosidad y pues leí un libro cortico que pues son corticos, se pueden leer en un momentico. Y creo que era el de No comas lagartos, algo así. No Pues comas que renacuajos. renacuajos eso. Y precisamente digamos que habla como de, sí, unos niños que están como en la pobreza y que aguantan hambre y demás, y tiene pues un final bien catastrófico. Y él digamos que a mí me gustó porque él decía, yo empecé a escribir porque me gustaban las niñas y quería conquistarlas. Entonces me enfoqué primero como en la poesía, como que quería conquistarlas y después de alguna manera entonces yo decía como, bueno, o sea, esto más bien es un trabajo desde el autor y no tanto pedagógico, no sé, algo así, sí, como ellas lo quieren tomar un poco, pero obviamente digamos que es su proyecto y tendrán muchas cosas que rescatar, pero yo también sí me ponía como en duda esto de, y que yo le pregunté en la mañana, como, o sea, cómo no pasar esa delgada línea de identificarse con los autores que pues un futuro asesino termina muerto y demás, porque me identifico porque ellas decían que digamos que rescataban esto porque no es el típico cuento de la princesa, sino el más real, el que creció en la plaza, el que creció en la pobreza y entonces ellas mismas decían uno se identifica mejor con eso, pero pues un niño también se puede identificar con eso y terminar como la historia. Entonces, eso también le preguntaba, digamos que, pues sí, eso no se puede responder así. Entonces, él decía que básicamente hay como tipos de literatura y él lo que él busca es como mostrar otro enfoque y no sé qué. Y bueno, pues ahí como que se rodeó la pregunta. Y pensé que iba a estar en el de psicoanálisis. Yo dije, chévere que pues se pueda dialogar y que él como es el que escribe, como que de pronto él se interrogue un poco y pues me pareció raro que no estuviera igual, eso estaba llenísimo, el calor estaba tenaz, eh, pero, pero estuvo chévere, sí, o sea, diferente y se pudo charlar un poco más que lo que uno suele hacer en las conferencias que no se habla mucho. Claro, esto que dices me parece que también es interesante pues para uno tenerlo en cuenta, ¿no? Ellas ahí intentan, pues es un grupo de investigación y todo esto, como este intento, pues es la Universidad Pedagógica de hacer algo pedagógico con eso, lo cual yo no le veo, no le veo futuro, ¿no? Pero bueno, de todas maneras me parece que es importante como más bien ir y hacer intercambios y como dejar las inquietudes, la duda, ¿no? Porque la última pregunta que me hicieron, esa sí fue totalmente instrumental, ¿no? Y no me extraña justamente cómo se aborda eso. Entonces, yo hablé en algún momento, pues tenía que hablar de lo real, muy poco, por supuesto, y de alguna manera explicando que eso tiene que ver más bien con la repetición y que hay cosas que no tienen palabras, etcétera. Y entonces la profesora llega y me dice, bueno, ¿y esta evasión de la palabra, estos silencios, cómo se manejan?
pues nada que ver con lo real, ¿no? Evasión de la palabra y silencios, no, pues esto no tiene nada que ver, ¿no? Y enseguida redondea diciendo, y bueno, ¿y cómo se afina la escucha, el oído para oír estas cosas? Entonces, pues tocó decir algo muy seco, menos mal que fue al final y yo dije, ah, se está yendo la gente, pues para afinar el oído hay que analizarse. Sale para pintura, porque es que esto, las profesoras piensan que esto se puede instrumentalizar, que el psicoanálisis ahí esto va de suyo, que aprendemos unos tips y unas poquitas cosas de teoría y ya no. ¿Cómo manejamos esto? ¿Cómo utilizamos esto? Entonces, pues complicado, porque lo único que puedo decir, bueno, lo de los silencios, no, eso no es lo real. En todo caso, eso no es lo real. Y para afinar la escucha, pues toca analizarse y ya. Entonces, no sé cómo lo recibirían, porque uno siempre queda preocupado, porque dice uno, ah, dirán, ay, esto no respondió a nada, y pues por supuesto que no responde a nada, obviamente, pero yo dije, ¿qué más puedo decir, no? Nada más. Entonces, quién sabe cómo los efectos que eso tenga. Ujú. Como algo, no sé cómo decirlo, como mítico, como misterioso, como algo así. Cuando la chica dijo como, ay, espero que no me psicoanalice acá. Y pues la risa de todo el mundo y así. Y uno dice, no, o sea, realmente se ve esto como si fuera una cosa paranormal, como de magia y algo así. Entonces es supremamente difícil hablar de esto. Sí, quién sabe, ¿no? Uno queda preocupado con los efectos, dice uno, tratar de no decir tanto también, ¿no? A decir algunas cosas como claves y no estar echando tanta paja, porque si no, esto es complicado y la gente se arma unas historias rarísimas. Pero bueno, en fin. Más bien, les cuento por si acaso, porque me parece que este capítulo que estamos viendo es una maravilla, porque es el cierre del seminario de los discursos, y entonces inmediatamente esta charla me disparó algunos ejemplos chéveres que tienen que ver con el capítulo y con lo que vimos de las fantasías del fantasma. Ujú. Ya veremos a ver si sirven algunos ejemplos. Ujú. Ok, sí, porque incluso ahorita que tú ibas también diciendo esto, se me ocurría preguntar como por esa relación que puede haber como entre esta fantasía y y las letosas, ¿no? Como esto que igual nos estaba viniendo, digamos, veníamos leyendo con Lacan, ¿no? Porque son cosas como que pueden ir por allá y por allá y por allá, ¿m? Que puede ser incluso muy sintomático de, pues, de nuestra condición, pero eh, sí, o sea, me parece que este capítulo tiene unas cosas muy interesantes. Tiene, por ejemplo, esto de la lectura y la literatura. Estuve pensando eh, pues en ello, porque igual tú nos habías señalado hace un tiempo como la idea de, pues de la necesidad del discurso del amo justamente a la hora de leer. Pues digamos, hay que tomar como cierta posición allí. Entonces, sí, no sé si pues arrancamos de una vez. Porque bueno, pues digamos Lacan venía de mencionarnos eh, pues justamente ese lugar de las letosas, pero también estaba haciendo un señalamiento hacia el ocultamiento, ¿no? Como que había allí, y tenemos ahí un concepto en alemán que bueno, que nos decía como no soy yo quien ha inventado esta dimensión de la verdad que hace que esté escondida. Lo que la constituye es la Verborgenheit, que es el ocultamiento.
En resumen, las cosas son de tal forma que ella hace suponer que lleva algo en su vientre. Luego dice, algunos vivillos se percataron muy pronto de que si eso salía de ahí, sería abominable. Está probablemente además para que quede bien en el paisaje. Ahora bien, es posible igualmente que todo el truco esté aquí, que tenga que ser espantoso si llegara a salir. Si pierden el tiempo esperando, están fritos. En suma, no hay que darle demasiada lata al aletoso. Meterse ahí es siempre asegurar que lo que me mató a explicarles, asegurar lo imposible, aquello por lo que esta relación es efectivamente real. Cuanto más se aferre su búsqueda por el lado de la verdad, más sostendrán el poder de los imposibles, que son los que les enumeraré respectivamente la última vez. Perdón, les enumeré respectivamente la última vez. Gobernar, educar, analizar, llegado el caso. En cuanto al análisis, en todos los casos es evidente. Se escandalizan con el sujeto supuesto saber cuando tan solo me estoy acercando a la verdad. Como que ahí habíamos quedado la vez pasada, habíamos estado justamente conversando sobre este asunto de la verdad, esa relación eh, y esa distinción también entre saber y verdad. Entonces, aquí ya Lacan inicia hablando nuevamente de sus esquemas. Entonces dice, mis pequeños esquemas cuatrípodos, solo lo digo hoy para que tengan cuidado, no son el velador rotatorio de la historia. No es forzoso que eso pase siempre por aquí y que gire en el mismo sentido. Esto es solamente una invitación a que se sitúen en relación con lo que muy bien pueden llamarse funciones radicales en el sentido matemático del término. Dice, tratándose de funciones, el paso decisivo se hace en algún lugar hacia aquella época que ya he designado hace un rato, alrededor de lo que tienen en común el primer paso que da Galileo, el surgimiento de las integrales, y las diferenciales en Leibniz, así como después la aparición de los logaritmos. Aquí, digamos, como que esta entrada me pareció muy interesante porque, digamos, cuando Lacan dice que no, que sus esquemas no son el velador rotatorio de la historia, pues me llamaba mucho la atención porque era como, creo que lo leí como un límite que él le pone también a sus esquemas frente a, digamos, a la manera en la que se organiza lo social, ¿no? Es como, claro, él logra esquematizar con cada discurso, digamos, unas disposiciones o unos semblantes, pero entiendo por una parte que, digamos, no han sido, o como que no son de alguna manera la única manera de discurso, digamos, creo, como por la lectura que hice, que está señalando que hay otras maneras. Sin embargo, también me quedé pensando en que, claro, digamos, este asunto de lo rotatorio no es que siempre, digamos, gire, digamos, se pase, no sé, del discurso del amo al de la histérica, al del universitario o al del analista, digamos, como que haya una secuencia en la que uno se siga al siguiente. em, y pues bueno, digamos, cosa que también me pareció interesante, como que podría ser aquello que mueve o que podría ser pasar, digamos, de un discurso a otro discurso, como qué es lo que permite también ese tránsito o ese cambio de semblante. Y, y me salté una cosa, justamente cuando él empieza a hablar de estas relaciones con Galileo, Leibniz, y es como esa relación con lo real, cómo poder agarrar algo, cómo poder, sí, como simbolizar alguna cosa. Lo pensaba sobre todo por creo que son integrales. Ay, y ahora me confundí, pero es como con la posibilidad que hay incluso de predecir cosas que van a suceder. O sea, es como, no sé, por ejemplo, cierta curva o la inclinación de una pendiente y demás. O sea, es como poder tener los elementos de no tener la pendiente ahí, sino poder prescindir de la pendiente para poder hacer ciertos cálculos, ¿no? Es como que tiene una relación con lo real sin que lo real de alguna manera esté todo el tiempo ahí. O sea, es como la posibilidad de moverse
sí, de moverse como en otro orden. Me parece que puede ir el asunto con esto que nos está diciendo Lacan. Lo mismo lo pensaba como con los discursos, como poder entender la lógica de los semblantes eh, de la misma manera que hay como otras fórmulas para pensar otro tipo de asuntos relativos aquí a la física, por ejemplo. Entonces, como que mi lectura de entrada, esos dos primeros párrafos, digamos que había sido esa, ¿no? Como que está haciendo una introducción hacia esa relación entre la matemática con lo real, digamos, como matematizar ciertos asuntos como para poder empezar a moverse a partir de allí, como tener otra referencia, ¿no? Como que bueno, entonces, no sé, lo dejo ahí, no sé si a ustedes esta entrada les produjo otra lectura. Em, sí, digamos que yo creo que el asunto de esta que él habla de las funciones empieza justamente con Freud, ¿no? Freud no hará funciones, pero en todo su trabajo clínico y muy desde el comienzo, muy desde la época en que está estudiando apenas la histeria, él encuentra algo que va a recorrer pues toda la lógica del psicoanálisis y sigue vigente, ¿no? Que tiene que ver con las relaciones de vecindad entre efectos o escenas que tiene, justamente tiene que ver también con el fantasma, escenas que de alguna forma cada persona en lo singular va a relacionar y que son las fundadoras del sentido de los síntomas, ¿no? Entonces, justamente cuando ve sus primeras pacientes, él empieza, cuando habla de la protonpseudo, se empieza a explicar cómo está hablando con una paciente que tiene un recuerdo de algo que le pasó a los 12 años y ese recuerdo, esa escena la lleva a otro que también tuvo a los 8 años y cómo hay unos elementos que son significantes que ligan esto, ¿no? De alguna manera de ahí sacará el concepto de retroacción, se ha traducido en Nachtranklich, que es el término que él usa, que tiene que ver con justamente ese asunto de cómo lo que determina lo presente está de atrás, ¿no? Está atrás y de alguna manera vuelve y todo lo que tiene que ver con la repetición. Y esto va a ser la base de las construcciones de Lacan. Justamente él es el que matematiza, pero lo que vemos ahí es que ya Freud ha construido la idea de que hay ciertas funciones a tal situación X, digamos que sabemos que las funciones tienen que ver con coordenadas, lo que está en el eje de las X y lo que está en el eje de las Y, ¿cierto? Y cómo hay puntos que se corresponden de un eje al otro. Entonces empezamos a ver ese tipo de formalización que Freud llega hasta situar algunas cosas que tienen que ver con el adentro y el afuera, que después también Lacan formalizará con los objetos topológicos, con la banda de Moebius, con la botella de Klein, con el cross-cap, todo ese tipo de cosas, pero que si uno lee bien el trabajo que hace Freud, está ya insinuado en Freud que está haciendo una construcción de cómo es esto, ¿no? Cómo es que lo que está más afuera es lo que está más adentro, cómo es. Por eso no se puede ver tan esquemáticamente el asunto de lo que pasa, como por ejemplo pasó o pasa en la escuela, que se piensa, ahí cuando estuvimos en la reunión decía Blanca, el mundo interior del niño. Entonces yo le dije, lo primero que voy a decir es que ese mundo interior no es tan interior. Y justamente todo el asunto de lo más íntimo del sujeto está en relación con el afuera, con el gran otro, con el significante fálico, con la pregunta que hace el niño de qué soy yo en el deseo del otro, con una cantidad de cosas, con la imagen
que se construye a partir del otro, etcétera. Entonces el otro está por todas partes, ¿no? Y justamente como es tan complejo, el asunto de formalizarlo, de hacerlo aprehensible para hacer una clínica, pues sugirió a Lacan este asunto de matematizar y hacer unos algoritmos a partir de eso. Quería como simplemente situar ese antecedente freudiano porque me parece siempre que es importante ver que Lacan no saca las cosas como un mago de una chistera que saca el conejo, sino que efectivamente para que sacar el conejo de una chistera, él mismo lo dirá, hay que ponerlo primero ahí. Entonces, es Freud quien pone el conejo. Yo lo que quería decir es que en estos dos primeros párrafos estoy haciendo como una diferencia entre mirar, mirar los asuntos de la subjetividad en una cuestión histórica, o sea, que primero aparece un elemento, después otro, ¿sí? Como en una línea recta, ¿sí? Que va de un punto a otro. Y que más bien, cuando él dice, estos pequeños esquemas me han servido es para encontrar funciones. Sí, pues la función es una cuestión matemática, pero que yo creo que a través del texto nos ha de alguna forma mostrado cómo esos lugares y esas letras en sus diferentes posiciones tienen una relación. Sí, está todo el tiempo relacionando para hacerlo de una u otra forma y encontrar allí que eso no es nada lineal, sino que es todo lo contrario. El discurso tiene una relación entre esos lugares, esas letras, y que es allí donde él está como planteando esto. Entonces, esa era como la lectura que yo hago de esto, y pues sí, si al no ser lineal la historia, pues no es una cuestión lineal, por decirlo de alguna forma, que todo va en línea recta, entonces sí, efectivamente desde Freud que dice, bueno, desde atrás que viene algo que es lo retroactivo, ¿no? Eso es lo que quería decir. Sí, es que sobre todo me inquietó esta entrada de él de que, no, que sus pequeños esquemas no son el velador rotatorio de la historia. Fue algo como que me inquietó bastante, como si la lectura que hiciera como si toda la historia no pasa o no todo pasa como por esos cuatro esquemas, ¿sí? Sino como esa posibilidad de que hubiese otra manera, ¿no? Es como, me dio a mí como esa impresión, pero bueno, ya también con lo que han dicho ahí lo he estado pensando. Bueno, porque igual aquí más adelante él va a seguir hablando de la función, justamente como poner esa idea entre lo matemático y lo real que es clave aquí. ¿Sí? Función es ese algo que entra en lo real, que nunca había entrado antes y que corresponde no a descubrir, experimentar, cernir, desprender, deducir, no, sino a escribir. Escribir dos órdenes de relaciones. Es como guardar un poco la distancia entre lo real y poder tenerlo como en otro registro, lo entendía como de esa manera, como poder, o sea, creo que al principio de este libro Lacan mencionaba un poco esto, ¿no? Como que él lograba justamente esquematizar cierta forma de lazo social que pues ya estaba, ¿no? No es como que a partir de la escritura de los esquemas, entonces los lazos sociales iban a ser de esa manera, sino justamente como, como que se toma de ahí, es como esa distancia. Y es que eso me hacía pensar, porque hace poco hubo, o no sé si está todavía vigente el asunto en la Universidad de los Andes, en la que hay como un conversatorio sobre las matemáticas y era como qué tan naturales son las matemáticas. Es como que
se esperaría que las matemáticas como que funcionan por ellas mismas, como por ellas solas, y que no, de alguna de otra manera, como otra postura que tendría que ver con que las matemáticas son pues una invención humana, justamente pues para representarse otras cosas, ¿no? Entonces, como que pensaba un poco, claro, como en estas distancias que hay sobre, en esta conversación sobre entrarle al asunto, o sea, es como pensarse, por ejemplo, este lugar de la función, o sea, como que es algo que entra en lo real, que nunca había entrado, pero digamos que tiene un lugar que es de escribir, sí, como de alguna manera, como de fijar como eso, pues él lo pone aquí como dos órdenes, yo pensaba como en dos registros, como dos instancias, que es lo que permite justamente trabajar, por ejemplo, con esto, idea de las integrales, diferenciales, logaritmos, mientras justamente pues sabemos que eso como que pasaría, ¿no? Es como que esta postura, o como esta idea que entiendo también de las, sí, de las funciones. De nuevo una nota freudiana, ¿no? Es Freud el que descubre, y esto es también esencial en psicoanálisis, él descubre el problema de la escritura, el inconsciente escribe, ¿no? Y es por eso que si nosotros vimos algunos de los textos llamados, bueno, popularmente como lingüísticos de Freud, ahí vemos que él tiene justamente que hacer un análisis de lo que son los términos, los significantes, y los escribe y los descompone, por ejemplo, para encontrar el asunto de su propio olvido de la palabra signorelli, entonces tiene que escribir y hacer un esquema sobre todo el asunto de la palabra signorelli y todo ese asunto. Cuando Lacan escribe la instancia de la letra en el inconsciente y la razón después de Freud, esa segunda parte, o la razón después de Freud, dice él, es darle crédito a Freud porque es Freud quien descubre que el asunto es de tipo escritural. Y más allá de todas las literaturas y todas las lingüísticas, el psicoanálisis tiene su propia elaboración sobre la diferencia entre la instancia de la letra, la instancia de la escritura y la instancia de la palabra. Son cosas totalmente diferentes. De alguna forma, ya Ferdinand de Saussure, que pues es el padre de la lingüística moderna, pues lo dirá de alguna forma, pero quien lo desarrolla o el sitio donde se desarrolla es el psicoanálisis. Y fuera de eso, Lacan dirá en algunos de sus seminarios, en algunos lugares, varios, acentuará como el asunto de las matemáticas, finalmente no se puede avanzar en matemáticas sin escribir, ¿no? La matemática sabemos muy bien que no es, y por eso uno se ríe muchísimo cuando hablan del aprendizaje significativo. Y uno dice, ¿y entonces las matemáticas qué? Porque el asunto de las matemáticas no es de significaciones, ¿no? Uno comienza por un axioma que no tiene ningún sentido en absoluto, hacer el universo del cual va a hablar en matemáticas, y empieza a llenar con números o con letras, que es la misma cosa en la instancia de la letra, hacer operaciones, ¿no? Ahí no se trata de significación, de sentido. Se trata justamente de cómo hay una instancia diferente que tiene que ver, que captura, que trata de capturar, no completamente, porque también es de lo simbólico, elementos de lo real y los traduce en proporciones y en formas de escribir. Entonces ahí uno ve la gran diferencia y la distancia que hay entre el asunto de la escritura, la importancia que tiene en matemáticas, el rigor que da a la matemática. Eso no es por azar que la matemática aparece como en la cumbre de lo que serían las ciencias duras,
Si uno quiere de alguna manera formalizar algo, lo tiene que traducir de alguna forma a letras, que es justamente como el ejercicio que hace Lacan, ¿no? Vamos a fundar el psicoanálisis y hacer de esto algo más riguroso. Y se ejercita en varios aspectos de la matemática, no solamente los matemas, los nudos, los objetos topológicos, todo ese tipo de cosas. Él incursiona en eso justamente en busca de una formalización, de darle un rigor al psicoanálisis, ¿no? Y no que le pase lo que le pasó a Freud, que Freud, pues como era el pionero, empieza a hablar como él puede, hace metáforas por aquí, por allá, la termodinámica, la biología, la literatura, busca todo tipo de recursos para transmitir y formalizar su asunto, y entonces la gente lo toma como un novelista, ¿no? Entonces, esto de alguna manera con Lacan es otra cosa. Hay que pensar en esta instancia de formalización de la letra, de la escritura. Finalmente, una formalización de algo clínico reclama una escritura, cómo se escribe esto, ¿no? Y cómo se escriben los conceptos para de alguna manera pasar a algo más preciso. Pero empieza con Freud. Dale, Isabel. En este texto habíamos en algún momento revisado algo que tiene que ver con la relación con la letra, y fue en el texto de la explosión del señor Kotl o Kakot, ¿sí? Ahí hacemos una diferencia entre la filología y la letra. En eso sí, o sea, habíamos como mirado algo, pero claro que ahora pues ya revisando eso, pues se le puede dar como otra lectura y pues seguir como avanzando en esto. Y con relación a su comentario, Juan Camilo, pues desconozco la orientación que tiene la Universidad de los Andes, ya que hace referencia lo que se está hablando allá. Pero a mí personalmente sí me llama la atención es hoy en día lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y donde efectivamente se cree que el algoritmo es quien puede determinar las cosas sobre lo humano. Entonces ahí hay algo que a la matemática se le está dando como una relación, eso es lo que yo entiendo. No manejo el algoritmo, no manejo la base ni la lógica de la inteligencia artificial, pero lo que tengo entendido es que son ingenieros quienes hacen la programación de estos programas. Entonces hay como una nueva lectura de la matemática en el mundo actual. Eso era lo que anotaba. Bien. A ver si quieres, seguimos. Es que aquí en la página. Ah, no, sí, ya. La 204. Que. Claro, digamos aquí dice: ejemplifiquemos de dónde surge el logaritmo. En un caso, la primera relación es la adición. La adición es desde luego algo intuitivo. Hay cosas aquí, hay cosas allá, se ponen juntas y se forman un nuevo conjunto. La multiplicación de los panes no es lo mismo que la reunión de los panes. Se trata de hacer que una de las relaciones se aplique sobre la otra. Se inventa el logaritmo. Empieza a circular de una manera bestial por el mundo, en rejillas que parecen sin importancia, pero no crean que el hecho de que existan les deja a ninguno de los que están aquí en el mismo estado que antes de que aparecieran. Su presencia es todo lo que importa.
Sí, pues bien, estos pequeños términos más o menos volátiles, el S1, S2, el objeto A y el sujeto tachado, ya les digo que pueden servir en un gran número de relaciones. Solo hace falta familiarizarse con su manejo. Por ejemplo, a partir del rasgo unario, si es que es posible conformarse con él, uno puede tratar de preguntarse por el funcionamiento del significante amo. Pues bien, es totalmente practicable si, con solo fundarlo estructuralmente, perciben que no hay necesidad de añadir nada más, de añadir toda esa gran comedia de la lucha a muerte por el puro prestigio y su desenlace. Contrariamente a lo que se ha concluido al interrogar las cosas en el nivel de lo verdadero por naturaleza, no hay contingencia en la posición del esclavo. Es necesario que en el saber se produzca algo que cumpla la función del significante amo. Entonces, creo que aquí la manera en la que lo había entendido también, porque cuando Lacan habla de este asunto del logaritmo y demás, tenía que ver con que, claro, al organizar el S1, el S2, el objeto A y el sujeto tachado, digamos como que si uno se basa en estos elementos, digamos, se puede enlazar y se puede, digamos, como eh, se pueden atar varios cabos, ¿sí? Es como que, claro, digamos lo que decía ahorita Isabel sobre la inteligencia artificial, pues es un poco como, claro, han aparecido unas maneras en las que como un gran número de datos puede ser procesado muy rápido, ¿cierto? Pero entonces empiezan a aparecer unas fórmulas que le permiten a uno como llegar a ciertos lugares que, claro, digamos, la manera en la que se use, eh, no veo ahorita cómo vincularla, pero sí entiendo que justamente esta organización o detenerse en estos cuatro asuntos, en estos términos que dice Lacan, justamente permite como empezar a dar cuenta de las otras cosas. Es como si se despejaran cosas, es como, pensaba como en despejar ecuaciones, como si uno tiene esta incógnita, no sé qué, pues uno, digamos, podría ir viendo lo demás, ¿cierto? Y alguna información tendría, como que me daba a mí esa impresión con este párrafo que va como en medio, ¿no? Cuando él señala esto después de haber dicho de dónde surge, digamos, el logaritmo, ¿no? Es como poder justamente poner unos términos que permitan justamente entender asuntos que son muchísimo más complejos, ¿cierto? Como que los pone dentro de esos discursos. Mm, y acá, creo que había otro asunto que iba... ah, ya, que tenía que ver con esta idea de su estructural, o sea que finalmente para pensar pues, en los discursos, pues están estos elementos que son estructurales para justamente entender de qué van y, y bueno, cómo se da este asunto del lazo social. No sé si es día y... Sí, a mí me encanta esa parte en que él menciona lo del algoritmo, me parece, y tú decías algo muy atinado ahora, y es que lo sitúa como para mostrar que ha habido unas maneras de manejar cantidades de enorme tamaño y que de alguna manera esto ha cambiado en los últimos años, incluso después de Lacan, porque Lacan se murió en el 80, y después del 80 es que la cosa ha funcionado tal como él preveía, pero peor, porque él de alguna manera hace una proyección y es como muy premonitorio lo que está diciendo en este seminario en particular, es justamente, pueda que no es sobre solamente Banzán ni sobre la universidad, pero es a propósito de lo que ha pasado en mayo del 68. Y él todo el tiempo está hablando de algo pasando en la universidad y todo ese tipo de cosas. Entonces les voy a mostrar algo, no sé si justamente ustedes que son jóvenes, de pronto Isabel Cristina sí conoce este aparatico que les voy a mostrar, pero les voy a mostrar justamente
que esta cuestión de la maravilla del computador, pues tuvo un predecesor que funcionó durante muchos siglos y que incluso llevó el hombre a la luna. Y es un aparatico que solamente mide, en mi caso, esta que tengo yo, solamente mide 13 centímetros, ¿no? Hay unas más largas. Y justamente esa, no sé si la conocen, es una regla de cálculo que tiene justamente, es una regla que consta de una regla en la mitad, un cursor que es una lupa, y esta regla la llevan los astronautas también cuando estaban en su viaje a la Luna, y con eso se calculó todo este tipo de cosas importantes que se han hecho, justamente porque saca no solamente algoritmos, hace potencias, y la idea del algoritmo es muy importante porque es lo que decía, la idea básica, lo que decía Juan Camilo hace un momento. Efectivamente, el algoritmo se define como es el número al que se eleva como potencia un número llamado base para dar como resultado un número que se llama argumento. Y la operación que hace el algoritmo es justamente permitir manejar como sumatoria lo que es una multiplicación, como resta lo que es una división, etcétera. Es decir, simplifica absolutamente todas las operaciones de manera que se pueden manejar cantidades grandísimas de una manera muy sencilla con una tabla de algoritmos o con una regla de cálculo, ¿cierto? Entonces, eso lo aprendíamos, justamente yo lo aprendí en el colegio, y sabíamos manejar algoritmos y sabíamos esta lógica, y era muy divertido. Hoy en día, como dice Alejandro, el mismo Alejandro Álvarez dice en alguna de sus conferencias, lo que ha introducido el lenguaje digital es una forma de estupidizar a la gente en donde nadie piensa ya qué es lo que está haciendo, qué operaciones hace, si no es picha un botón y te da el resultado, sin que tú sepas qué significa eso, ¿no? Entonces me parece que Lacan aquí está haciendo una analogía entre lo que tiene que ver justamente porque él está redondeando, no por azar va a hablar tanto, y esa parte es como conclusiva de lo que tiene que ver el amo con el discurso universitario, ¿no? Y justamente está ahí hablándonos de esto y de cómo el asunto del amo no se lo cree tanto que tenga que ver con lo que dice Hegel, con la historia que relata, que le da también una lógica al asunto del amo, sino que tiene justamente que se puede operar de otra manera, y está tratando de tomar esta analogía con el algoritmo para de alguna manera situar lo que él está haciendo con la operación de los cuadrípodos que son los discursos. Bueno, era eso. Sí, es que incluso con lo que decías, con la regla que nos mostrabas, yo alguna vez la conocí, la regla de cálculo. Y creo que mi papá y mi tía, que son contemporáneos, la tuvieron, pero por ejemplo, jamás aprendimos a usarla. Entonces ahorita estaba pensando como en otra dirección, como que sería interesante incluso, pues eso, o sea, volver a saber cómo funcionan este tipo de cosas, porque es como que también sobre esta idea, eh, que es muy interesante cuando Lacan pone esto como que, bueno, la edición como un asunto intuitivo. Eh, Digo, luego aparece la multiplicación, ¿cierto? Como un asunto de poder hacer sumas más rápidamente. Y luego aparece el logaritmo para hacer otra serie de operaciones, pero es como pareciera que quedara sentada la base del logaritmo y hacia atrás no hubiera nada más. Entonces, no sé, podemos llegar a las calculadoras
pero no sabemos qué hubo antes de la calculadora porque es que ya la calculadora nos resuelve este problema. Es que también lo digo porque estaba viendo eh, una película que se llama Salón de Profesores, que muy a propósito de lo que hacemos pues es interesante, es una película alemana que está en HBO y bueno, quién sabe si está en Netflix o en otras plataformas, pero como que se empieza a hablar, me evocó a mí un momento del colegio en el que empezábamos a hablar por ejemplo, Tales de Mileto y de Pitágoras y de varios filósofos y matemáticos, eh, y decir como simplemente que uno superaba al otro y que, digamos, como que la ciencia iba progresando, porque es que el uno quiso mirar quiso decir que el Sol estaba en el centro, el otro dijo que no, que la Tierra, y es como que se queda un poco en el bla, bla, bla de este dijo esto, esto dijo lo otro, pero que de todas maneras es interesante pasar como incluso por las mismas comprobaciones que hay de esos experimentos, de por qué se dice, se llegó a decir que la Tierra estaba en el centro, qué sé yo, sino que realmente solo se pasa rápidamente y se mira, digamos, desde el paradigma en el que estamos pues hoy por hoy. Entonces empezamos a hablar de pues, todo el sistema solar, ¿cierto? Empezamos a hablar de las teorías del Big Bang, o sea, como que empieza a plantearse como que el inicio de la historia es hoy, ¿sí? Y es esto. Antes, sí, se han dicho cositas, pero son otras cosas, o sea, lo que hay hoy es lo que es verdad, es como ese lugar. Entonces, sí, o sea, como que igual me parece muy interesante que hayas sacado igual como esta regla, porque hace mucho tiempo no la veía. Hay una cuestión con la tecnología digital. Efectivamente está basada sobre eso que usted está diciendo, Juan Camilo. Es uno de sus presupuestos. La historia desaparece. Está concebida en esos términos. Yo saco esto de Sadan, que es un investigador francés que está trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la tecnología y Silicon Valley. Entonces, él plantea eso. Está creada la tecnología para que la gente considere que la historia desaparece. Es como uno de los presupuestos. ¿Sí? Y sí, o sea, alguien toma un elemento tecnológico y cree que está descubriendo el mundo con eso, porque todo es rápido, por una cantidad de cosas que tienen que ver con el tiempo, con la inmediatez, con que es aquí donde lo descubro, pero los conocimientos anteriores se van borrando. Es decir, de alguna forma, la historia se va borrando, pero también la historia de la subjetividad se va borrando. Pequeño frente a lo que hemos hablado y si realmente es eso como que se olvida, acá dice como él muy intuitivamente uno puede pensar que no es lo mismo el agrupar que la multiplicación y demás, pero ya no sé, ni siquiera hoy se sabe eso, ¿sí? Porque de alguna forma por eso también es el problema de lo educativo y a mí me ha pasado mucho con los niños que como el proceso es individualizado, entonces digamos que uno se entera que aunque la problemática que tiene cada uno se unen, porque pues entonces uno empieza, para ti qué es sumar, para ti qué es agrupar, qué es separar, qué es dividir y no, o sea, no encuentran la manera. Y pues el que exista la calculadora y demás, hace que en realidad no se comprenda el por qué se hace de esa manera. Es decir, que el acto de escribir de alguna manera genera como esa comprensión en frente a las matemáticas de por qué, de cómo funcionan, ¿sí? Entonces, claro, pues uno ya acostumbrado, los niños también, los adolescentes también, de usar la calculadora para todo, pues no se sabe de dónde sale algo y cuando ya están viendo por allá cálculo, álgebra y demás, pues no les da porque no se sabe por qué esa X se está moviendo acá al lado. Bueno,
En definitiva, digamos que de alguna manera se avanza, se avanza, se avanza, pero sí exactamente no se comprende como ese inicio, pues, de dónde salió pues ciertas operaciones básicas, ¿no? Era eso. ¿Cuánto tiempo nos queda del enlace? 7 minutos. Pero de todas maneras, pues podemos cambiarnos Antes de para terminar iniciar. este enlace, yo quería decir que, bueno, dentro de las experiencias que los colegios se hicieron con estos chicos con los cuales yo trabajaba, uno tenía que ver con las matemáticas. Y la profesora de matemáticas, eh, pues lo que hizo fue traer cómo se sumaba antiguamente, con el aparatico ese que era todavía mucho más antiguo que la regla de cálculo, que era el abaco, ¿sí? El abaco, que cada estudiante construyera un abaco. Y era impresionante cómo estos jóvenes que están pues en, otro, en otros niveles de relaciones sociales un poco complejas, eh, descubrieron la posibilidad de aprender cuál era la lógica de la suma y de la resta con el abaco que utilizaron sus abuelos, casi sus bisabuelos para ellos, ¿sí? Y no sabían de la existencia de eso, y fue uno de los elementos por lo cual empezaron a querer saber algo de matemáticas, no solamente eh, para poder hacer una suma rápida que tienen que hacer en sus transacciones de calle, sino para poder relacionar eso. Por ejemplo, esta profesora después dijo, ese abaco, ¿cómo lo podemos convertir en una cometa? ¿Sí? Y la elevada de cometas era una cosa maravillosa porque venía de todo ese proceso. Cómo saber la relación entre el abaco y después la construcción de la cometa, ¿sí? Y eso era todo lo que ella, que no era poco, pero es muchísimo lo que hacía en su proceso académico, que no tenía que ver exactamente con lo que se enseña para grados octavos, novenos, décimos, pero desarrollaba la lógica que durante todo el proceso académico de pronto no se ha podido desarrollar. Eso quería comentar. ¿Nos cambiamos? Sí, creo que ya estamos, sí. Sí, es que esto que decía Isabel me hacía pensar, claro, como que tú dices como que no era mucho lo que había hecho esta profesora, pero me parece enorme porque, digamos, yo pensaba como en mi educación y en primaria, claro, habría tenido como una aproximación, por ejemplo, a trabajar con las regletas, pero de ahí en adelante la cosa fue, lo sentí yo como un borrador, porque creo que en el año en el que yo terminé de ver matemáticas con regletas, seguía como tercero de primaria y tercero de primaria fue un año que, digamos, estuve a punto de perder ese año, pero era como un asunto de sentir la dificultad de entender las cosas. Entonces dije como, no, aquí algo pasó y con el tiempo pues creo que hubo como una costumbre de, pues no voy entendiendo mucho, esto opera de esta manera, es como que hay que aprenderse unos procedimientos, sí, es como que hay que aprenderse como una manera, como cierta combinatoria de cosas, entonces si tú pones esto acá, pones esto allá, te aquí, y ese es el resultado, listo, siguiente y siguiente y siguiente y siguiente. Pero, pues digamos ya el primer año que estuve trabajando de profesor, me acuerdo de haberme, digamos, sentado a estudiar matemáticas porque, pues, por cosas de la vida terminé dando clases de matemáticas y dije, esto no está muy difícil, pues, como con esta historia, venir a dar matemáticas a otros niños.
Pero entonces, claro, tú ahorita que mencionabas lo del abaco, me hiciste acordar que, digamos, llegó a mí la idea de otra cosa que funciona como el abaco, pero se llama yupana, ¿sí? Pues yo nunca había escuchado de eso y entender cómo funcionaba, por supuesto, es una calculadora, además de una tradición, pues, inca. Esto es maravilloso porque yo puse a los niños en un momento a que hicieran sus yupanas, pero esto sí fue un padecimiento con estos papás, porque era, pero ¿cómo es una yupana? ¿Qué es eso? ¿Por qué no la hacen ustedes? Y bueno, la queja, la vaina. Pero fue como muy interesante poder llevar a algunos niños, como decía yo, como formatear un poco este sistema en el que se suma así vertical, tal cosas, como miren las cantidades, las pueden ir manipulando, la resta funciona así, entonces como que teníamos otro funcionamiento que pareció interesante. Eso ya, digamos, dejó de pasar con los más grandes, porque empezábamos a ver asuntos que eran más complejos, digamos, llegaron las fracciones, por ejemplo, llegó la regla de tres, y digamos, como llevar eso un poco más hacia cómo es que esto le cobra sentido a estos chicos, cómo puede haber esa relación que me parece muy bonita. Yo luego tendré que buscarla, como uno pasa del abaco a la cometa, porque son cosas que realmente abren la posibilidad a pensar. Es como decir, no es como aprenderse la carreta completa, sino entender qué es lo que pasa. Digamos, creo que eso me refería hace un momento con, eh, sí, no sé, sí, no. eh, no sé, tales de Mileto demostró tal cosa, sí, como cómo fue que lo hizo, ¿no? Cómo llegó allá, o sea, por ejemplo, Pitágoras, su teorema de Pitágoras, o sea, ¿qué quiere decir todo esto? Porque finalmente lo que uno termina como por aprenderse es la fórmula, ¿sí? Es como el algoritmo que le permite no decir, claro, si yo pongo esto acá, esto acá, esto acá, ya tengo el resultado, pero no supe detrás justamente qué es lo que hay. ¿Sí? Y también los baches, porque además eso permite ver los baches también que tiene esta idea de la demostración científica. Es como, claro, esta gente demostró esto, pero luego llegó otro que mostró otra cosa y que contradecía, y que era consistente y todo contradijo a su predecesor y demás. Entonces es muy interesante como tener eso a la mano, o sea, tener como esta idea de que no, que la calculadora que todos tenemos hoy, incluso en el celular, no es como que salió de la nada, o sea, tiene justamente una procedencia, tiene una elaboración detrás y que es lo que de alguna manera creo que lo veíamos también más atrás con Lacan, con esta pérdida del saber mítico, porque es como que esto no parece que todo fuera nuevo y lo estuviéramos viendo por primera vez, pero asimismo hay un desinterés como por las cosas mismas, o sea, es como por la matemática. La matemática es sumamente aburrida si uno la está viendo con el formulerío inmenso que hay y no se entiende justamente cómo es que uno pasa de un abaco a una cometa, cómo es que funciona la resta, porque este le presta a este, porque, o sea, eso siento que es pues, supremamente importante, ¿no? Y que hoy pierde peso, ¿sí? Pierde muchísimo peso porque se busca como que la cosa sea más rápida, como poder hacer cosas más rápida, ignorando justamente, pues, como la inteligencia que puede haber para resolver un problema. Es como, me estoy intentando acordar ahorita alguna cosa, pero bueno, tengo otro ejemplo en la cabeza y es que en donde estoy trabajando, allá les gusta mucho trabajar con bases numéricas, que es una idea de la matemática modular. Entonces, que uno escasamente en el colegio vio los números binarios, ¿no? Entonces, cómo tú puedes hacer todos los números solo con ceros y unos. Pero entonces, esa es, por ejemplo, la base 2 pero hay base 3 4 5 6 y es como también la posibilidad de entender por qué usamos la base 10, entender qué es lo arbitrario, entender que hay otras, o sea, es muy interesante poner eso como, como en panorámico, o sea, es muy interesante como tener esa entrada porque justamente le abre a uno como el interés por conocer lo que está pasando allí, ¿no? Y como incluso replantearse su misma historia en las matemáticas, digamos, lo digo por mí, porque sí fue fuerte, por ejemplo, ya en bachillerato cuando uno ve álgebra y estas cosas, y es como,
que se vuelve es más bien sufrido. Entonces, esto que tú decías de que la maestra tal vez hizo poco, yo hizo un montón, porque eso creo que le abre a uno un panorama que no, que difícilmente tiene, ¿sí? Es como lo que veo y además que hoy por hoy lo que se le pone como mucha fuerza es casi que esta educación, digamos, matemática para la empresa o como para el emprendedor. Entonces hay que enseñarles a sumar muy bien, hay que enseñarles a restar muy bien, a multiplicar y a dividir y ahí para adelante, porque, y hacer bien las cuentas en la tienda para que no lo tomen, cosas de ese tipo. Y pues es muy, digamos, miserable enseñar matemáticas de esa manera. Bueno, creo que aquí Lacan además enlaza con otra cosa que venía diciendo antes sobre la vergüenza, que me pareció clave, eh, que bueno, va a decir que uno no puede abstenerse de soñar, por supuesto, ni de saber quién lo hizo primero. Y entonces se encuentra esa bonita pelota que se va pasando el amo y el esclavo. Pero a lo mejor era simplemente uno que tenía vergüenza y que se vio empujado así a tirar para adelante. A mí esto me pareció muy interesante porque sí es como la vergüenza del amo, no sé, me, me hace pensar así como también en la idea que uno puede tener de este amo, ¿no? Como que todo lo dice, ¿no? Es como pensar en ese lugar que nos ha escrito Lacan también de la vergüenza allí, ¿sí? Y como de la dificultad de asumir también lo que se dice. Eso me hacía pensar sobre todo en los problemas de autoridad de hoy. Es como que cuando se toman decisiones, hace poco, digamos, sucedía que nos íbamos de excursión y un niño tenía el problema, digamos, tenía una decisión muy, muy importante y era decidir si ir a la excursión o ir a la graduación de su papá, porque ambas eran el mismo día. Em, entonces el niño estaba muy inquieto preguntándonos como qué iba a pasar, qué le sugeríamos hacer, en fin, y las respuestas eran como, no, espera, espera, yo no te puedo decir porque esto es una decisión que estamos tomando con el equipo de coordinación, no sé qué, eso es como que uno se empieza a tirar la pelota de exactamente de un lado a otro justamente para poder decirle al niño, no, pues es que tu lugar pues es como, no sé, ir a la excursión, ir o ir a tal lugar. Entonces pensaba como que finalmente, claro, este asunto también de los problemas de autoridad, como que está, o lo veía un poco aquí reflejado, pero pues bueno, digamos como que esa fue mi lectura porque me parecía igual muy interesante como él vuelve justamente a este lugar, ¿cierto? De la vergüenza del que habíamos hablado antes, pero bueno, quería saber cómo lo encontraron ustedes, además después de lo que él venía diciendo, ¿no? Como de estos cuatro elementos justamente en los discursos. Eh, yo quisiera señalar que él viene hablando desde hace rato del punto y que es un punto crucial en este seminario porque tiene que ver con el cierre que él quiere hacer. ¿No? Nos ha dicho que justamente no poder morir de vergüenza es una vergüenza. Que nos queda algo así, la frase es como, por no poder morir de vergüenza nos queda la vida como vergüenza, ¿no? Y justamente ahí, me parece que de ahí es una intervención política. No sé si vieron, yo les mandé la imagen muy bien hecha de la Estatua de la Libertad con la cara tapada después de la elección de Trump. Me parecía genial que esto viene como al punto de lo que está diciendo Lacan sobre el problema de la vergüenza. Digamos que mayo de 68 también se explica un poco por estos eventos desastrosos que acababan de ocurrir y que
la generación siguiente va como a tratar de responder, porque más o menos pasan justamente 20 y pico de años desde lo que pasó con el asunto de los campos de concentración y todo este tipo de cosas. El discurso de la vergüenza es un discurso que empieza muy fuerte con todos los textos de Primo Levi, y particularmente con este texto que se llama Si esto es un hombre, ¿no? Y con los hundidos y los salvados. Y no es un azar que justamente este es un punto histórico de quiebre frente al asunto del discurso del amo, me parece a mí. Y justamente, de alguna manera, pues Lacan está centrando ahí su idea, está tratando de discernir qué decir sobre el amo y qué sería un amo, y justamente nos ha hablado de cómo el padre no sería propiamente un amo, a pesar de que todo el mundo le endilga eso y todo ese tipo de cosas. Y justamente me parece aquí que está hablando de esa paradoja crucial que hay en la universidad. No, no sé, no me acuerdo en qué capítulo, creo que es en la conversación en las escalinatas del Panteón o no sé qué. Él le dice a los estudiantes, ustedes están buscando un amo y lo tendrán, ¿no? Y justamente es su anuncio, me parece que a través de todo el seminario. Está hablando ni más ni menos que del viraje histórico que da el discurso de la hacia el discurso universitario, ¿no? Y justamente no es un azar que después hablará de la letosa y todo este tipo de cosas, y que nos hace este paseo por los cambios que ha habido justamente en el ámbito de lo que tiene que ver con el saber universitario particularmente, no el saber en psicoanálisis, sino el saber universitario. De alguna manera yo leo esto así también porque desde el punto de vista psicoanalítico la vergüenza tiene que ver con el sujeto dividido. Y no es solamente un asunto imaginario, no. Recuerdo mucho en el texto de Giorgio Agamben que se llama Lo que queda de Auschwitz, hay un apartado en donde él cuenta cómo estos crímenes que se cometían en el campo de concentración, los nazis, que era de alguna manera alinear a la gente y pegarle un tiro y ya, ¿no? Y sitúa cómo de alguna manera el nazi anuncia que va a hacer un ejercicio de estos y de alguna manera llama a un, no sé de qué manera, pero le hace poner un paso al frente, o no sé, a un muchacho, y él llama la atención, Giorgio Agamben llama la atención sobre el hecho de que tan pronto a él lo nombran o le indican que va a ser ejecutado, el muchacho se enrojece y se cubre de vergüenza, ¿no? Los signos de la vergüenza son ese rubor y esa sensación terrible, ¿no? Y él interroga eso justamente porque en la vergüenza hay una relación profunda con el otro, pero también hay una relación en que es muy difícil de alguna forma a plantear víctima o victimario, no, hay un sujeto dividido y hay una relación tanto de la víctima como del victimario, ¿no? Por eso él interroga ese punto, y es por eso que nombra a Primo Levi, porque Primo Levi en sus escritos dirá que justamente por todo lo que él vivía en el campo de concentración, tenía una gran vergüenza de ser un ser humano. Que él sentía vergüenza. No es solamente el victimario o el nazi el que tenía vergüenza, él tenía vergüenza. Y esto también se lo he leído a Imre Kertész, ¿no? Tener esta gran vergüenza. ¿Cómo somos
cómo somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Eso es lo que me evoca la referencia que él está haciendo permanentemente a este asunto de la vergüenza, que creo que es un asunto que él justamente señala como quiebre histórico, porque dice que ya no es posible morir de vergüenza, ¿no? Y si vemos un poco nuestra historia reciente, vemos que es lo que efectivamente se ha abolido. Socialmente, todo el mundo hace cantidades de cosas que en otro momento se sentirían como totalmente vergonzosas y la gente se jacta de eso, sin ninguna vergüenza. Es lo que dice Lacan permanentemente aquí, ¿no? Ya no es posible de ninguna manera morir de vergüenza y por eso es que la muerte sería merecida también, ¿no? La muerte puede merecerse, lo dice en alguna de las frases que ya hemos leído. Eso quería como situar de mi lectura. Sí, claro. Dale. Perdón, Juan. Ahí me genera una duda. No sé si ya leímos esta parte, sí. Que dice, no es algo de lo que puedo hablar tan fácilmente, o sea, la vergüenza. Este tal vez, este es tal vez el agujero de donde brota el significante amo. Mm, o sea, es decir que, claro, él está diciendo que es normal que uno se pregunte por el inicio de algo, ¿sí? Pero entonces, si nos vamos al significante amo, que uno piensa que es el inicio, que ya hemos hablado acá, que cada uno tiene su significante amo y demás. Es decir, que de alguna manera salimos de ese significante amo del que nos precede también. O sea, de esa vergüenza que de alguna manera esa vergüenza cómo se podría resolver o simplemente como lo dice acá, de alguna manera sigue en adelante, sigue para adelante y de alguna manera se podría transmitir constantemente y lo que tú dices ya no tiene como, como freno, sigue y continúa. Tengo como esa pregunta. Yo, digamos como que en esto lo veía como ese lugar también de la falta justamente de, digamos, sí, cuando está diciendo este asunto de esta pelota que se va pasando entre uno y otro, es como, sí, como que en este asunto allí como que no se toma esa posición como tan claramente, como que de ahí surge, o sea, como que de ese lugar surge algo, como algo que, como que me da a mí esta imagen, ¿sí? Es como que a partir de que no se dice, hay una dificultad para poder decir algo, ¿cierto? Como para salir, sacar la cabeza sobre algo, surge como este significante amo, pero sí, a mí me parece, digamos, es interesante lo que está diciendo aquí Lacan, como de, que es desde ese lugar, como desde esa dimensión de donde brota ese significante amo, ¿sí? Es como de esa, claro, de esa vergüenza, como de esa división, igual que nos iba señalando, igual ahí, ah, lo que de alguna manera marca, como genera eh, ese inicio, ¿no? Como algo que es fundante, pero sí, sí me parece, o sea, esta
parte me parece que es un poco como enigmática, pero no sé, podría decir eso. Que se te fue por un momentito la señal, pero creo que era que nos está diciendo que sí. Nada más esto de Kertész. em, Había podido ya leer este libro de Kadish, del hijo no nacido, y sí, o sea, justamente empieza a hablar un poco como de la vergüenza que siente de ser quien es. Y es como, uy, muy problemático, porque hoy creo que el, como que el mandato es casi que no sentir vergüenza por nada, ¿no? Hace poco vi como un tráiler de la película sobre Trump, que es como El Aprendiz, creo que se llama, y hay una cosa muy fuerte que dice en ese tráiler y es como, pues no importa lo que pase, tú no paras, o sea, es como, no importa lo que digan de ti, o sea, o sea, como que no paras, o sea, sigues allí, no importa que se atraviese, es como todo este asunto de, el tipo puede decir lo que dice, el tipo puede hacer lo que hace, está metido en un montón de problemas, pero pues hay que ver hasta dónde ha llegado este personaje, ¿no? Y sí, como que pareciera más bien eso, como que vivimos en una época de los sinvergüenzas, porque pues es como no hay nada como que detenga justamente, como que haga un freno. Eh, ya ahora sí estás por ahí, Dayana, ya, dale. Sí que no habíamos leído ese párrafo, entonces como que pues vamos a seguir leyendo, que también eso te entendí, entonces bueno. Dice, hoy les he aportado la dimensión de la vergüenza. No es cómodo plantearlo, no es algo de lo que se pueda hablar tan fácilmente. Este es tal vez el agujero de donde brota el significante amo. Si así fuera, tal vez no sería inútil para medir hasta qué punto es preciso acercarse a él, si se quiere tener algo que ver con la subversión, aunque solo sea el relevo del discurso del amo. Sea como fuere, lo seguro es que esta introducción del S1, el significante amo, tiene a su alcance el menor discurso. Es lo que define su legibilidad. Acá me inquietaba, claro, pues varias cosas, porque es como primero, cuando está pensando en el relevo justamente del discurso del amo, eh, sí, como que, como así que relevo del discurso del amo, es lo que me, me inquieta como en un primer momento. Y bueno, y este asunto de la legibilidad, como de poder saber como esa procedencia o como ese rastro, justamente ese significante amo, ¿no? Que es como, cual él está diciendo que tal vez es como esta dimensión de la vergüenza de donde procede, de donde viene ese significante amo. Entonces, sí, como que me surge esa inquietud. Esto es exactamente lo que está dicho ahí. Digamos que hay que ser literal para aclarar este enigma, ¿no?
Digamos que cuando está hablando del relevo, está hablando literalmente de eso, ¿no? Porque es que todos estamos felices diciendo que contra el amo queda allá. No, pues es que el problema es que lo relevamos todo el tiempo, ¿no? Y ese relevo concierne a cada uno, ¿no? Y él dice, sea como fuere, lo seguro es que esta introducción del S1, del significante amo, la tienen a su alcance en el menor discurso, es lo que define su legibilidad. Es decir, la tienen, está diciendo que todos a los que habla tienen esa introducción del significante amo. Concierne a todos. No nos podemos deshacer de el asunto del significante amo, nos involucra a nosotros y se toma el relevo. Y además esto que dice de la legibilidad tiene que ver con que el amo es el que hace sentido. Entonces, por ejemplo, cuando yo indico y tomo la palabra, estoy tratando de jugarme de alguna manera ese turno, y si efectivamente el S1 funciona, lo que digo tiene algún tipo de grado de legibilidad, ¿no? Genera sentido. Pues porque es que nos hacemos unas historias muy raras del discurso del amo como para, que tiene que ver con la vergüenza, ¿no? Como para decir, yo soy inocente. Y no, no hay posibilidad ninguna. Es por eso que todo el mundo odia el psicoanálisis. Porque no hay forma. No hay forma de ser inocente. No hay manera. De ninguna manera se puede ser inocente. Incluso gente que ha hecho análisis, como Guattari, por ejemplo, ¿no? Es muy posible, no tengo ni idea, estoy diciendo una barbaridad que se me ocurre a mí, pero este odio que le toma el psicoanálisis es seguramente que él avisoró algo, ¿no? Del problema de su falta y dijo, uy, y eso siempre está a la orden del día, porque el psicoanálisis deja que el sujeto decida. Entonces, alguien a través de su proceso analítico puede tomar una reacción de negación absoluta frente a algo que avisora, y por eso él nos está hablando de que el problema de la verdad es la caída de un saber y que lo espantoso es lo que justamente está en ese lugar, ¿no? Es espantoso. Claro, y es que también hay otra cosa que me generaba como la inquietud, era lo de la tienen a su alcance en el menor discurso, como, como cualquier discurso, digamos como que siempre, eso como que está, lo que estabas mencionando está como a la orden del día, como este asunto de este significante amo. Mm. Por decir algo, y como dices de la época contemporánea, es muy curioso que, digamos que ciertas figuras que se les achaca ser el amo, entonces uno oye el discurso de feminista que habla de, ay, sí, el hombre blanco, heterosexual, no sé qué, es el culpable de todo y el violador y no sé qué dice cuándo, y uno ve justamente el relevo, ¿no? Por parte de esos que dicen eso. De querer justamente ser amos de ese amo y destituirlo justamente. Y culparlo, ¿no? Y decir, yo soy inocente. Como yo soy inocente, yo puedo ahora hacer todo lo que yo quiera. Sí, que además, hoy aparece, es que sigo, pequeño paréntesis, porque sigo pensando también como
en el texto y sentía como un poco como estos asuntos de siempre estar restituyéndole o haciéndole justicia siempre a otros, ¿no? Entonces como que hoy justamente eso está como a la orden del día, o sea, por supuesto, hay conflictos, guerras, todo esto, y casi que la demanda o hay como un deber hacia, hay que hacerles justicia nuevamente, o sea, como que eso es lo que está comandando justamente esas demandas sociales, como restituirles ciertas deudas o ciertos asuntos, pero digamos como con una lógica de hacerle justicia porque antes hubo otro que fue injusto con ellos, como en esta como repetir un poco, como fueron injustos con este grupo, ahora hay que ser injustos con los que les fueron injustos y así sucesivamente. Claro, Y es por claro, eso claro. que el psicoanálisis, sin meterse en el litigio político, tiene un impacto en la política, porque hace responsable a todo el mundo, a todo el que se deja, ¿no? Porque además a todo el que quiere, en principio. Y es por eso que Lacan dirá en su enseñanza que no puedo ser en saber de la instrucción, sino que de alguna manera los sujetos se distinguen también por su relación con lo inconsciente, con el saber mismo, ¿no? Y entonces habrá gente que no tolera saber ciertas cosas. Yo lo he oído muchas veces en clínica. Hay personas que dicen, ya supe algo, detengámonos aquí, no quiero saber nada más. Suficiente. Adiós. Hacer un análisis a fondo es doloroso, tremendo. Sí. No, y además que percibo como que cada vez es más complejo, porque cada vez hay cosas que resultan más incorrectas justamente. Yo, por ejemplo, creo que ha sido como una resistencia que he tenido para escribir el texto, como que ha sido una dificultad, y es como encontrarse o sentirse en cierto modo como muy conservador con cosas, como políticamente incorrecto, más lo diría, como en ese sentido. Y es difícil, o sea, es como que es muy chistoso porque justamente estoy intentando hablar de eso, pero me encuentro como atrapado en ese mismo lugar, ¿sí? Es como que, ay, es duro, no sé, me ha generado como otra serie de inquietudes que siento como que es lo que me produce que me desvíe. Mm, sí, eso me ha tenido muy pensativo, pero bueno, eh, creo que voy a seguir leyendo si no hay más intervenciones por ahora. Dice, hay en efecto lenguaje, palabra y saber, y todo eso parece que ha funcionado desde el tiempo del Neolítico. Pero no tenemos ninguna huella de que existiera una dimensión que es la que se llama lectura. No es preciso tampoco que haya lo escrito, ni la impresión, y no es que no esté ahí desde hace mucho tiempo, sino de alguna manera un efecto retroactivo, que hace que podamos preguntarnos siempre cuando leemos cualquier texto, ¿en qué se distingue como legible? Debemos buscar el secreto por el lado de lo que hace el significante amo. Observen que, como obras literarias, solo se leen cosas inverosímiles. ¿Cómo es que todo eso se sostiene? Yo, digamos, acá tenía como se me vino a la cabeza esta autora que les había sugerido, esta de Graciela Montes, porque hay un texto que justamente habla de la fantasía, ¿sí? Hay, digamos, ahorita no recuerdo en cuál de los libros es que lo menciona, pero es como que hay un pequeño acuerdo que es básico, es fundamental cuando se va a leer literatura, y es cuando ponen, por ejemplo, este asunto del Érase una vez o Once Upon a Time, es como suspender como cierta lógica y poner otra, es como imponer otra lógica. Entonces es como
como que si por un segundo pensábamos que los marranos vuelan y los perros cacarean, ¿qué pasaría si ta, 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 ta? Y empieza como a crearse un mundo que no necesita de la lógica que se puede compartir o digamos como de cierta doxa que haya, sino es como, es otra cosa, ¿no? Y creo que eso explica un poco también como esta función de amo, justamente bueno, y si por un solo momento pensamos que esto es de esta manera, y es como que se crea todo un aparataje, ¿no? Y como que se rompe sí, este asunto de lo bien pensado, sí, y se pone en clave de eso, de la fantasía y de otras cosas que, claro, no se logra con facilidad, justamente por eso hay pues unos escritores que brillan como por la posibilidad que tienen justamente de hacer ese corte y plantear un asunto, por ejemplo, como lo hace Lewis Carroll, que es como, pues pensemos que hay un conejo que habla, que no sé qué, que un señor, y empieza a ver como otro mundo, ¿no? Como otra comprensión de las cosas. Ahí me parecía como una manera de entender un poco esta función del amo, ¿no? Como en esa entrada justamente en la que como cruzando ese umbral de pensemos por un momento que pasa otra cosa, empiezan igual a surgir otra, como que abre las posibilidades a que no se imagine otras cosas también a partir de allí. Mm, pero bueno, sí, digamos como que esta parte me hacía pensar como en ese lugar de la literatura y también, claro, como que la gran pregunta, o sí, como me parece que hay una insinuación hacia una pregunta como de qué tan preciso es como preguntarse de dónde viene, sí, como de dónde vienen estos asuntos del lenguaje, la palabra, el saber, de la lectura, de la escritura, porque, digamos, lo pone como que la relación que hay frente a estos asuntos es más que todo esto, como retroactiva. Mm, como que a partir, o sea, como que uno puede leer y escribir, por lo menos, y eventualmente aparece como puede aparecer la pregunta de, bueno, pero esto sí, como de dónde viene, o sea, no es como sí, es que aquí creo que es como inquietándose como por esa, sí, como por la procedencia de estos asuntos, como que no es algo tan de entrada, que no sé tan de entrada, sí, es que no sé aquí, creo que estoy como confundido con este párrafo. Sí, es como si justamente, tanto, creo que es puntualmente con la lectura y la escritura donde dice que hay, es eso, como un efecto retroactivo, es como que llegamos a leer y escribir y digamos, luego se entiende o se piensa justamente en cómo llegó eso allí. Ah, pero sí, ahora, no sé, ahora quedé más inquieto porque la primera vez, o sea, la vez que lo leí, creo que había hecho otro sentido sobre esto. Sí, de pronto el otro párrafo lo aclara un poco. eh, Cuando él habla, bueno, ahorita igual lo lees, ¿no? Pero pues a mí me hizo pensar cuando él se pregunta cómo es que todo eso se sostiene y pues dice que es a partir del significante amo, ¿no?
Entonces, lo que tú decías, hay ciertas obras literarias que todos obviamente interpretamos de una manera singular, pero digamos que el asunto del autor será otro. Por ejemplo, yo pensaba en Edgar Allan Poe cuando lo leía de niña, El corazón del ator, que a mí me gustaba mucho como ese morbo, ¿sí? Como el asesinato y la cosa y el corazón latiendo. Y lo leí de adulta y dije, no, pues la culpa del tipo era lo que lo hacía como me van a descubrir y escucho el sonido del corazón y demás. Y otra cosa querría hacer el autor, sí, de pronto, no sé, estoy inventando una fantasía del autor por asesinar, no sé, sí, entonces de alguna manera hay un significante amo que de pronto es el del escritor y es el que comanda y que digamos que es legible, pero pues al fin y al cabo cada uno le mete su significante amo para darle su interpretación y lo que sostiene la literatura de alguna manera, que hace juego con ese significante amo de cada uno, no sé. Es que, sí, como ahorita, mientras lo decías, Dayana, claro, pensaba como que es un asunto sobre sí, como sobre el sentido, lo que haría sentido, porque es como, sí, como que no hay una receta de, digamos, de la lectura, de la escritura, pero de alguna manera la usamos, ¿cierto? Entonces, como que la pregunta que veo acá nuevamente de Lacan es como, ¿qué es lo que podría hacer como que se produzca sentido? ¿Qué es lo que haría, digamos, posible que se entienda lo que se lee, ¿cierto? De lo que igual, digamos, escribió alguien más, sí, ahí me parece más claro como lo dices. Y que él dice justamente eso, ¿no? Como que el asunto es buscar como esa función que cumple ese significante amo, que es como la de acotar, como, o como cuando uno se hace esta pregunta, cuando lee cosas raras, bueno, cuando uno intenta leer a Lacan, es como, pero, ¿qué fue lo que quiso decir acá, no? Como este asunto casi que de tomarlo muy a fondo, muy en serio, como con sus propias categorías, sus propios conceptos, como que hace como que esta idea de cierre, ¿no? Como de, eso tiene sentido aquí, ¿sí? Pero bueno, si les parece, continúo leyendo porque igual él señala aquí otros asuntos frente a Balzac. Y bueno, dice, mi último traspié, los adoro, me ha llevado a leer el reverso de la vida contemporánea de Balzac. Es verdaderamente inverosímil. Si no lo han leído, ya pueden haber leído todo lo que quieran sobre la historia de finales del siglo XVIII y de principios del XIX, la Revolución Francesa, para llamarla por su nombre. Por mucho que hayan leído incluso a Marx, no entenderán nada y se les escapará aún algo que solo se encuentra aquí, en la historia que les aburrirá en cantidad, el reverso de la vida contemporánea. Léanla, se los ruego. Estoy seguro de que entre ustedes no hay muchos que lo hayan hecho. Es una de las obras de Balzac menos leídas. Léanla, háganlo como deberes. Hagan exactamente lo mismo que con el que quise ponerles ya hace casi un siglo a los tipos a quienes hablaba en Saint-Denis a propósito de la primera escena del acto primero de Atalía. Todo lo que entendieron fueron los puntos de Almohadillo. No digo que fuera una metáfora excelente. Finalmente era ese S1, el significante amo. Sabe Dios qué habrán hecho de él. De este punto de almohadillado lo llevaron hasta o los tiempos modernos. Con todo, no es el minuto. Era significante amo. Era una manera de pedirles que se dieran cuenta de cómo algo que se extiende en el lenguaje como un reguero de pólvora es legible, es decir, que prende, hace discurso.
Siempre sostengo que no hay metalenguaje. Todo lo que se puede creer es del orden de una búsqueda del meta en el lenguaje. Es simplemente siempre una cuestión sobre la lectura. A mí me hace pensar en sobre todo esto del reguero de pólvora, me hace pensar en un pasaje del susurro del lenguaje de Bartes, que es como que menciona de como que el intrincado laberinto del sentido, es como que está todo puesto ahí, como, claro, como este reguero de pólvora, pero finalmente hay una manera que parece casi como magia en la que justamente uno logra entender lo que está puesto allí, o sea, no hay como una garantía, justamente entiendo como esto del metalenguaje, como algo que permita como tener unas pistas o casi como que un protocolo con el cual proceder sobre el lenguaje, sino que sí es como que justamente algo que hace y puede generar ese sentido que según, digamos, acá entiendo lo de Lacan, tiene que ver con esta función del significante amo, que es lo que permitiría como hacer ello. Pero sí, no sé, esta parte me pareció muy confusa. Quisiera poner un ejemplo que me parece que puede ponernos a pensar sobre este punto del significante amo. Traigo un asunto histórico muy conocido de todos ustedes que tiene que ver con los Dada y el famoso cadáver exquisito. Entonces, ellos hacen, estos artistas hacen esta operación de hacer en un mismo lienzo, en un mismo papel, cada uno poner alguna frase y doblar cada vez. Y después despliegan esto y lo leen. Y resulta que el cadáver exquisito, todo el mundo se maravilla porque tiene sentido. ¿Cuál sentido? Pues el sentido que cada uno le da con su significante amo. Hay que entender, y cada vez hay que poner el significante amo dónde, ¿no? De nuevo, cito lo que estaba citando hace un rato de la frase de Lacan que habla sobre su enseñanza. No puedo ser enseñado sino en la medida de mi saber, ¿no? No sé si eso mejoró o empeoró. No puedo ser enseñado sino, no, sino en la medida de mi propio saber, sí. Reemplaza únicamente, solamente puedo ser enseñado únicamente en la medida de mi propio saber. Vemos los imposibles también, la imposibilidad de ciertas cosas. O sea, no se puede tener totalidad de algo. El límite del saber está por todas partes, permanentemente. Desde la época, alguna vez leímos a Platón el Menón, él está ahí señalando el límite del saber. Por todas partes está el límite. Solamente en esta época que está llena de ideologías tenemos una idea absolutamente absurda de que el saber no tiene límites. Eso es propio de esta época. Creo que me hiciste acordar una vez en el
En el colegio también tenía que hacer como una exposición, porque una profesora nos había animado a hacer una exposición de cosas. Yo había encontrado como un alfabeto chino, pero creo que no servía bien. Y a la hora de imprimir, yo no me había percatado muy bien de lo que había sucedido y me di cuenta que empezó a imprimirse unos cuadritos en blanco, pero había unos cuadritos que parecían en blanco y había unos como con una lineecita, ¿sí? Como, bueno, y unos garabatos y estas cosas. Me acuerdo que luego fui a hablar con la profesora y le dije como, no, mira, es que me encontré este abecedario y me llamó mucho la atención, porque entonces básicamente le vendí la moto a la señora de que eso era un abecedario. Yo estaba muy convencido de que los cuadritos, o sea, ignoré completamente que la impresora no había impreso los caracteres chinos, pues porque no los tenía, sino que entendí casi que el abecedario chino estaba hecho con cuadritos, líneas y estas cosas. O sea, fue como lo que pude meterle. Ahí, claro, sí, tu ejemplo es como que ayuda a aterrizar esta cosa porque es como todas estas teorías sobre la lectura que son absurdas. eh, que es como uno no pasa, es que sí pienso mucho en Bartes porque él lo dice muy bien muchas veces y es como uno no puede pasar dos veces por el mismo libro. O sea, uno cada vez que lee se va a encontrar incluso cosas distintas, pero es justamente por cómo opera, como ese significante amo. O sea, pienso es como ese significante amo se vuelve casi como como los lentes con los que uno puede ver cosas. O sea, como que a veces están cochinos, más limpios, más sucios, no sé qué, pero es como lo que de alguna manera configura configura el sentido que uno le da a estas cosas, como que es lo que permite ver algo, es como, sí, como lo que encuadra ciertos asuntos. Y claro, pues creo que también por eso Lacan lo pone estos ejemplos de la lectura, porque ahí justamente si uno no tiene, pues, digamos, si uno no opera con ese significante amo, pues no hay mucho que uno pueda hacer, ¿no? Mm, pero bueno, sí. Te quiero recordar la frase de Lacan de su definición del sujeto para que no pensemos la cosa en términos imaginarios como encuadre, ¿no? Él dice que define el sujeto como aquello que es representado por un significante, ¿no? Ese uno, para otro significante, ese dos. Yo quería decir algo que me viene dando vueltas desde un tiempo en este capítulo, y es que me vuelvo a la página 204, en el segundo párrafo, donde dice, por ejemplo, a partir del rasgo unario, sí que es posible conformarse con él. Uno puede tratar de preguntarse por el funcionamiento del significante amo. Es decir, ¿qué tendría que ver con el rasgo unario y todo este tipo de cosas del significante amo? Es la pregunta que yo me hice. Y de alguna cuestión, lo que tiene que ver con el rasgo unario tiene que ver con toda esa cuestión de la repetición que es sistemática, y de allí, de esa repetición sistemática que nosotros tenemos de siempre ver que en algún momento Dayana, sí creo que es Dayana la que decía, siempre porque me encuentro con la misma persona, porque siempre elijo un novio o un amigo con las mismas características, todo esto que tiene que ver con la repetición. Entonces es allí donde en esa cuestión de, bueno, que Freud ¿sí? le llamaba el automatismo de repetición, tiene que ver con una cuestión significante, ¿sí? Entonces, después dice más adelante, no hay contingencia de una posición del esclavo, o sea, uno no es,
O sea, en la relación amo y esclavo, que no es la relación de Hegel, sino la relación que él está tratando de explicar subjetivamente, uno no se coloca en ese lugar del esclavo ni coloca un amo por cualquier cosa, sino que tiene que ver con algo que tiene que ver con esa repetición y eso que está allí, que se coloca en términos significantes. Y me parece que a partir de esto es que todo esto que él ya empieza a trabajar acá con lo que tiene que ver con el significante amo es para, de alguna forma, dar como a relacionar cómo ese significante amo tiene que ver de alguna forma, como la forma como nosotros estamos alienados, en el concepto de alienación, en la relación con lo que viene de que hemos tomado el lenguaje del otro y el que nosotros, cada uno subjetivamente, vamos a hacer la aparición como sujetos. Entonces, me parece, no sé, yo lo estoy tratando de entender así en esta lectura de acá, de este texto. Y eso es lo que quería decir, porque me ha dado vueltas desde allí, desde que el rasgo unario tiene que ver con el significante amo. No, todavía queda un tramito. Si es que me quedé pensando, o sea, Isabel, te estabas preguntando como por cierta relación del rasgo unario y el significante amo. Es que tienes el micrófono cerrado. Sí, eso es lo que estoy leyendo, que está en la página 204, ¿sí? Y que él dice, eso tiene que ver en esa relación. Entonces yo estoy tratando de articular desde ahí, desde esa repetición, ¿cierto? Desde el automatismo de repetición, que eso tiene que ver con esa relación con el significante amo y que efectivamente uno, cada subjetividad, cada ese, no es esclavo solamente cuando en esa relación, que no es que sea solamente que se erige un amo, sino que uno se coloca en una posición de amo o se coloca en una posición de esclavo de acuerdo a esos elementos del rasgo unario. O sea, es algo que está, y por eso él hablaba de la vergüenza muchas veces. O sea,
de no haberse dado cuenta de que se está, y como usted lo decía, Juan Camilo, de que se reivindica y reivindica otra vez, y muchas veces lo hacemos, reivindicando y reivindicando muchas cosas, es por eso que hemos ubicado como un rasgo unario que nosotros, que cada uno ha tomado en esa cuestión de la repetición, del cual se marcó a través de la relación que se tuvo con el otro inicialmente y que en algún momento se quedó alienado que es el proceso que de alguna forma en un proceso analítico se trata de mirar cómo ha sido ese proceso de alienación frente a los significantes dados, de los cuales toma uno del otro, no es que se decir que uno toma subjetivamente y allí esa es una parte del proceso analítico, cómo salir de esa alienación frente a esos significantes que se han erigido como significantes ambos. O que subjetivamente se erigen como significantes ambos. Esta frase que usted dice, Ana Cristina, yo la tomo como un enigma. ¿Cómo así que efectivamente uno elige subjetivamente unos significantes amos? Yo como lo entiendo es en la relación que cada sujeto, ¿cierto? O sea, para poderse convertir en sujeto, hay una relación con el otro, ¿cierto? Y se toma algún significante de lo que está y que está en el otro, ¿sí? Allí hay una relación que es, y eso que se toma, esos significantes que uno toma de lo que viene del otro, ¿cierto? De alguna forma son esos significantes que van a ser parte de la repetición que se va a hacer constantemente y de esos rasgos que uno toma que son rasgos que uno toma del otro y son los efectos de la repetición. ¿Sí? Entonces, eso hace una relación de alienación. Es decir, se está de alguna forma relacionado y alienado a lo que siempre se ha estado con relación a lo que del otro se toma, ¿sí? Y siempre por eso es que hay una cuestión de repetición, ¿sí? El proceso analítico es cómo trabajar esa alienación para tratar de hacer algún proceso de separación de esos significantes que se han tomado del otro y que de todas formas están muchas veces determinando la vida de un ser humano. Tengo la preocupación de que me temo que yo entiendo que la alienación es que tomamos todos los significantes vienen del otro. No los significantes amos, sino todos, la lengua en su totalidad. Y la otra cosa que me hace enigma frente a esto que le oigo decir es que no todo es significante en la estructura. Sí, pero aquí estamos hablando de los significantes, ¿sí? Aquí estamos hablando de la cuestión de los significantes y del significante amo. Sí, no todo, pero entonces eso es lo que está en juego, ¿cierto? O sea, aquí sabiendo que hay una parte que no es significante, ¿sí? Que efectivamente en esa relación, cuando
se constituye la subjetividad, algo cae de todo eso que no es significante, ¿sí? Pero inicialmente hay unos significantes que si bien vienen todos del otro, no todos los tomo, no todo se toma del otro, sino que hay algunos que van formando el rasgo de cada subjetividad y que tiene que ver con eso que siempre se está repitiendo. Así Mi es como... anotación tiene que ver con su referencia a la repetición. No solamente estamos hablando de significantes cualesquiera, sino de significantes samo, y particularmente yo la estaba escuchando con atención y usted habla de la repetición. Es por eso Sí. que hago la anotación de que no todo es significante en la escritura.